Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad se comentará sobre la monitorización hemodinámica en pacientes críticamente enfermos. Se verá una descripción general de los métodos actuales de monitorización del gasto cardíaco. Los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos en general sufren de insuficiencia orgánica, ya sea única o múltiple, o también están en riesgo de dicha insuficiencia orgánica, que incluye a los pacientes después de una cirugía mayor o un traumatismo. La inestabilidad hemodinámica que provoca un desajuste entre el suministro y la demanda de oxígeno es un factor importante que contribuye a la insuficiencia cardíaca. Las alteraciones en el volumen circulante efectivo, por ejemplo la hipovolemia, que es una afección de emergencia en la cual la pérdida grave de sangre hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo. Este tipo de shock puede hacer que muchos órganos dejen de funcionar. También la función cardíaca o el tono vascular, por ejemplo el choque vasopléjico en la sepsis, es una complicación postoperatoria de cirugía cardíaca que se caracteriza por hipotensión arterial, baja resistencia vascular sistémica, presiones de llenado ventricular bajas, índice cardíaco normal o elevado y requerimiento de medicamentos vasopresores. Estos términos se verán con más detalle más adelante. El tono vascular subyacen a la inestabilidad hemodinámica. A menudo se puede controlar con un examen médico y la monitorización de ciertos parámetros vitales básicos como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la presión venosa central, saturación de oxígeno venoso central o periféricos y variables respiratorias. La diuresis, que es el aumento de la cantidad de orina elaborada por el riñón y excretada del cuerpo. Sin embargo, cuando fallan, allí es una mayor necesidad de monitorización hemodinámica, que comprende gasto cardíaco, presión de oclusión arterial pulmonar, también la presión arterial pulmonar, la saturación de oxígeno venoso mixto, variación del volumen sistólico, agua extravascular, etc., para guiar el manejo de líquidos y el soporte vasopresor, teniendo en cuenta que los vasopresores inotrópicos inducen al incremento de la presión arterial media. En las últimas décadas, la monitorización hemodinámica ha evolucionado desde la monitorización básica del gasto cardíaco hasta dispositivos sofisticados que proporcionan una gran cantidad de variables a monitorizar. Estas técnicas y dispositivos se pueden clasificar de dos maneras: técnicas calibradas, técnicas no calibradas, también invasiva, menos invasiva y no invasiva. Indicaciones de monitorización hemodinámica. Todos los pacientes ingresados a las unidades de cuidados intensivos deben ser monitorizados, pero el grado de monitoreo puede variar. Los pacientes hemodinámicamente estables tal vez no requieran nada más que una monitorización de ECG continua, una medición regular no invasiva de la presión arterial, oximetría de pulso periférica, la saturación de oxígeno, pero aquellos que son inestables, que tienen una hemodinámica inestable o tienen un riesgo de inestabilidad, deben recibir una línea arterial para la medición invasiva continua de la presión arterial y el análisis regular de los gases en sangre arterial. Cualquier paciente que reciba vasopresores o agentes inotrópicos requiere una vía venosa central para la administración del fármaco, y cuando esté indicado la medición de la presión arterial central, la medición de la presión venosa central y la saturación venosa central de oxígeno. Cuando la reanimación inicial no logra mejorar el estado hemodinámico y o respiratorio del paciente, se requerirá un control hemodinámico avanzado para guiar el manejo médico. La medición de gasto cardíaco y sus componentes, que son la precarga, poscarga y contractibilidad, nos dirá si existe una necesidad continua de reanimación con líquidos, vasopresores o agentes inotrópicos. Pueden utilizarse como herramientas de diagnóstico para determinar el tipo de choque, que puede ser hipovolémico, cardiogénico, que es una afección mortal en la que el corazón repentinamente no puede bombear sangre suficiente para satisfacer las necesidades del organismo. En general, esta afección es provocada por un ataque cardíaco grave, pero no todas las personas que sufren un ataque cardíaco tienen un choque cardiogénico, o sea, lo inverso no se cumple, ¿no? También está obstructivo o distributivo, según el perfil hemodinámico del paciente. Además, se puede utilizar para guiar la resucitación, la fase posterior a la reconvalecencia
durante la cual a menudo se enfrenta a una sobrecarga de líquidos. En el contexto clínico, ya sea urgencias, quirófanos o UCIs, y las distintas posibles variables que aporta el método de seguimiento determinan qué método se utilizará. Conceptos básicos de la monitorización hemodinámica. La monitorización de gasto cardíaco comienza con la comprensión del principio de Fick, que fue descrito por Adolf Fick en 1870. En esencia, esto establece que el flujo sanguíneo a un órgano se puede calcular sumando un indicador y midiendo la cantidad del indicador que es absorbido por el órgano y sus respectivas concentraciones en sangre arterial y venosa. Cuando pensamos en todo el cuerpo humano como el órgano descrito y usamos oxígeno como indicador, podemos medir el gasto cardíaco usando la siguiente fórmula. En esta fórmula, VO2 es el consumo de oxígeno, CaO2 y CvO2 son los contenidos de oxígeno arterial y venoso mixto, respectivamente. El VO2 se puede medir usando un espirómetro dentro de un circuito cerrado de reinhalación. El oxígeno arterial y venoso mixto se miden usando muestras de sangre de una línea arterial periférica, que es sangre oxigenada, y un catéter de arteria pulmonar que contiene sangre desoxigenada, respectivamente. Por lo tanto, este método es invasivo y requiere mucho tiempo, y aunque se considera el estándar de oro, rara vez se realiza. Métodos de monitorización hemodinámica. Durante las últimas décadas se han desarrollado varios métodos invasivos y menos invasivos para medir el gasto cardíaco. El primero en utilizarse fue el catéter de arteria pulmonar, introducido en la década del 70 por Swan, Ganz y Forrester. Sigue siendo el estándar de oro en el ámbito clínico al que nos referimos cuando comparamos diferentes métodos de monitorización hemodinámica. Estas se pueden clasificar como técnicas calibradas o no calibradas según su nivel de invasividad, invasivas, menos invasivas o no invasivas. Existe una tendencia a utilizar técnicas menos invasivas y no invasivas para reducir los riesgos que acompañan a las técnicas invasivas. Se realiza una calibración repetida para eliminar o reducir el sesgo de las mediciones continuas, que se refiere al acto de evaluar y ajustar la precisión y exactitud del equipo. Al referirnos a precisión de una técnica, nos referimos al grado en que las mediciones repetidas al mismo tiempo muestran los mismos resultados, y la precisión es el grado de cercanía de los resultados al valor real, obtenido por el método estándar de oro. Las técnicas no calibradas intentan reducir el sesgo mediante la implementación de factores de corrección basados en la demografía del paciente, que es edad, peso, sexo, etc., u otros cálculos. Sin embargo, en situaciones en las que la precarga, poscarga, la contractibilidad y la distensibilidad aórtica pueden variar ampliamente, como una enfermedad crítica, la calibración a menudo será necesaria. Técnicas invasivas. Catéter de arteria pulmonar. El estándar de oro, el catéter de arteria pulmonar, es un catéter dirigido por flujo que se coloca a través de un introductor en la vena yugular subclavia o raramente en la vena femoral y que viaja desde la aurícula derecha a través del ventrículo derecho justo hasta la arteria pulmonar. Permite la medición simultánea y directa de presiones en la aurícula derecha y presión de oclusión arterial pulmonar o presión de enclavamiento, que a su vez es indicativa de las presiones de llenado en la aurícula izquierda. La toma de muestras de sangre del puerto distal, que es la arteria pulmonar, permite medir la saturación de oxígeno venoso mixto, y el uso de la reflectometría de fibra óptica permite la monitorización continua de la saturación de oxígeno venoso mixto. El gasto cardíaco se mide con termodilución. Inicialmente se debe administrar un bolo de solución salina fría a través de la abertura de la aurícula derecha, ello mediante un termistor, que es un tipo de resistencia cuyo valor varía en función de la temperatura, que detecta la caída de temperatura a unos centímetros de la punta del catéter. Posteriormente se incorpora una bobina de calentamiento en el diseño, eliminando la necesidad de los bolos de fluido frío y evitando así el sesgo debido a diferentes operadores. Esta medición de gasto cardíaco, sin embargo, no es una verdadera monitorización continua, ya que representa el valor medio de los últimos 5 minutos y los cambios de gasto cardíaco durante las alteraciones de la precarga o poscarga, por ejemplo provocación de fluidos, no pueden apreciarse instantáneamente. También proporciona varias variables calculadas como la resistencia vascular sistémica y pulmonar,
el trabajo del ictus ventricular derecho e izquierdo y la tasa de extracción de oxígeno. Aunque el catéter de arteria pulmonar fue la técnica más utilizada en el pasado, no se ha demostrado un beneficio claro en la supervivencia. La complejidad de las posibles variaciones en los trazados de presión obtenidos ha dado lugar a una gran variabilidad interobservador, junto con informes de interpretación errónea muy común de los trazados. La mejor indicación para el catéter de arteria pulmonar sigue siendo cuando hay insuficiencia cardíaca del ventrículo derecho o hipertensión pulmonar, ya que ningún otro dispositivo de monitoreo es capaz de proporcionar una medición directa de las presiones en el corazón derecho y la circulación pulmonar.